No, simplemente quiero saludar a la iglesia. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo vivo actualmente en Dallas, Texas, y mi esposa que está ahí, estamos orando para que Dios abra las puertas y migración rápido pueda traerla, pero mientras tanto vengo constantemente para acá y me alegro siempre de estar aquí en esta iglesia y en las otras iglesias que también visitamos, y veo que hay un pueblo colombiano que busca de Dios, que ama a Dios, y es lindo que donde uno vaya a cualquier parte del mundo hay personas que adoran a Dios. Siempre me gusta decir cuando oro los domingos: Señor, nos acordamos que en cualquier parte de este mundo hay cristianos que están yendo a sus iglesias a adorar a nuestro Señor. Algunos que no tienen ese privilegio que tenemos nosotros, tenemos esa libertad de poder tener libertad de culto, ¿no? Que no hay nadie restringiéndonos. Otros tienen que ir escondidos, como es el caso de la iglesia en China, ¿sí? Que personas tienen que reunirse con miedo a que los encuentren y los encarcelen, ¿no? Demos gracias a Dios por esa libertad que tenemos en este país y oremos para que nos dure por siempre. Amén. Pero bueno, simplemente no me voy a extender porque el pastor tiene la palabra preparada ahí. Pero bueno, agradecerles por siempre el pueblo aquí colombiano siempre haberme recibido también. Yo soy de Uruguay, nacido en Uruguay. Quizás algunos me confundieron con argentinos porque siempre me confunden con los argentinos. Somos hermanos y hablamos muy parecidos. Pero bueno, Dios me los bendiga. Amén. Amén. Y pastor, antes de irse, ¿por qué no ora por la palabra? Hazme un favor. Vamos a orar. Amén. Señor, amadísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos a orar aquí por tu hijo, por tu pastor, por ese vaso, Señor, que tú tienes, Señor, ese canal que tú vas a usar ciertamente en el nombre de Jesús, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que nuestros corazones y nuestros oídos sean abiertos, Señor, que estemos prontos y ávidos para escuchar tu palabra. Reprendemos a cualquier levantar de Satanás, cualquier espíritu de distracción se va de este lugar en el nombre de Jesús. Todo trabajar de Satanás para quitar la atención de tu pueblo, Señor. Señor, es cancelado ahora en el nombre de Jesús. Y te pido que lo uses, Señor, que tú, el Espíritu Santo, le des palabra. Yo, como creo que tú lo vas a hacer, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, iglesia, pues sabemos que muchos de nuestros hermanos están viajando, incluido de la alabanza, les dio también por irse de vacaciones, pero unas merecidas vacaciones. Bueno, qué bendición. Y para este último servicio de año y precisamente último día de nuestro año 2023, entonces vamos a abrir el libro de Filipenses, la Biblia que tienen ahí en su puesto, esa es la que vamos a usar, PDT, Palabra de Dios para Todos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Sean todos bienvenidos los que nos visitan. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por los que nos están visitando hoy. Démosle ese aplauso al Señor. Siéntanse bienvenidos y sé que desde que entraron a este lugar el Espíritu Santo les abrazó y les dio la bienvenida. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan.
Vamos a volverlo a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado ¿Cómo continuar el camino hasta llegar al final bien? ¿Cómo continuar el camino hasta llegar al final bien? Es una pregunta. Y como sabemos, termina un año más y comienza un nuevo año. Y en este año que termina, yo creo que todos, absolutamente todos, tuvimos cosas buenas, tuvimos cosas no tan buenas, algunos incluso tuvieron cosas bastante difíciles y malas. Todos tuvimos errores, todos tuvimos aciertos, tristezas, alegrías, derrotas y triunfos, fracasos y triunfos. Y comienza un año nuevo en el que tenemos o ponemos nuevas esperanzas, y muchas veces al terminar un año y al estar comenzando un año nuevo se proponen muchas metas, incluso se dan mensajes también de cómo o qué hacer para tener un buen año, cómo hacerlo, y muy buenas enseñanzas sobre esto. Pero yo creo que la mejor enseñanza que podemos recibir para terminar las horas que faltan de este año y poder comenzar ese nuevo año en mucha bendición y terminar ese nuevo año 24 también muy bendecidos, con más triunfos que derrotas y con más alegrías que tristezas. Creo que el Señor nos da la pauta o la hoja de ruta, nos pone el derrotero, la guía para que podamos nosotros llegar también a final del próximo año muy bendecidos. Y como dice el título del mensaje, cómo hacer las cosas mejor de lo que las hemos estado haciendo hasta ahora, cómo no volver a cometer los errores pasados, o los errores en este nuevo año, no cometer esos errores que cometimos en este año que ya va a finalizar. Cómo continuar el camino hasta llegar bien, porque eso es lo importante. Muchos de nosotros, este caminar por la vida, este trasegar por este camino que llamamos vida, no lo hemos empezado de la mejor manera. Algunos sí, pero muchos, y son muchísimos los que no lo han empezado bien. Pero realmente aquí lo importante no es cómo lo comencemos. Qué bueno por los que han podido comenzarlo bien y han podido seguir haciendo las cosas bien todos los años de su vida. Pero para los que no lo hemos hecho así y hemos empezado mal, gracias a Dios que nos ha dado esa gran oportunidad de corregir y enderezar nuestros caminos y poner la mirada en Él para seguir caminando recto y seguir caminando bien. Y como les decía, lo importante realmente no es cómo empezamos, porque también, como les decía, muchos han empezado bien, pero han terminado mal y muy mal.
Pero muchos de los que han empezado mal han terminado bien. Pablo es un gran ejemplo de ello, el apóstol Pablo. Él creía que lo importante era lo que le daba el mundo, y en cierto momento de su vida llegó a odiar a los seguidores de Cristo y a perseguirlos hasta desear su muerte. Pero después terminó dando su vida, entregando su vida por quien él perseguía. Entonces vemos cómo el Señor nos permite en la vida, en este camino, poder siempre terminar bien, sin importar cómo empezamos, terminar bien. Y yo quiero expresar una frase aquí profética, podemos decirlo, hacia ustedes y hacia mí. Y si quieren repetirla conmigo después de mí, háganlo con su mano en el corazón. Señor, yo voy a terminar bien mi vida, porque tú vas a estar siempre conmigo y yo contigo. Amén. Démosle el aplauso al Señor. Y yo sé que nosotros podemos hacer muchos pactos o promesas al Señor a veces, como esta que acabamos de hacer. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino confiemos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque como he compartido estos días anteriores, nosotros no somos cristianos, o hoy no somos discípulos de Cristo o seguidores de Cristo porque nosotros lo hayamos querido. ¿Sabe por qué lo somos? Porque Dios lo quiso. Porque el día que abrimos la puerta de nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, ni siquiera ese día lo hicimos nosotros, fue el Señor el que lo hizo, que puso en nosotros ese corazón de carne. Y nos doblegó para que le dijéramos a Él que entrara a nuestra vida. Y hoy le estamos siguiendo no porque nosotros hemos sido fieles o hayamos sido fieles, es porque Él ha sido fiel. Porque si somos sinceros, nosotros hemos sido muy infieles, demasiado. Pero es su misericordia y es su amor que nos hace fuertes, amén. Nos hace valientes y nos ayuda a seguir adelante en toda circunstancia. Y como les decía, cada fin de año hay un ejemplo que recordamos, y es el que nos habla de cómo deberíamos nosotros hacer, obrar para terminar bien. No solo este año que ya va a acabar, sino el siguiente año y los siguientes años y el resto de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame o regrese por nosotros. Cada fin de año recordamos la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos Navidad, y como hemos venido enseñando, para que podamos decir que vivimos una Navidad, tiene que Jesucristo haber nacido en nuestro corazón. Si no, nosotros no podemos decir que estamos viviendo una Navidad, porque eso es lo que quiere decir Navidad, y para eso se creó esa palabra Navidad, para el nacimiento de Cristo. A nadie más, el nacimiento de ninguno de nosotros se celebra con esa palabra Navidad.
ni el nacimiento de ninguno de los líderes de las miles y miles de religiones que existen en el mundo. Se usa esa palabra Navidad para celebrar su nacimiento, y que a propósito todos los líderes del resto de las religiones del mundo ya murieron. El líder nuestro sigue vivo. Amén. Y hace que nosotros continuemos viviendo por la eternidad. Gloria a Dios. Y en la historia del nacimiento de Cristo y en la misma vida del Señor encontramos la mejor guía para continuar nuestro peregrinaje por esta vida. Por eso leíamos ahí en Filipenses capítulo 2 lo que nos recomienda la palabra, y es un mandato realmente, es un mandamiento que tenemos ahí. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Cómo pensaba y actuaba Jesús? Número 1, vamos a ver 3 cositas que si las ponemos en práctica, de seguro vamos a terminar bien cuando sea el momento. Vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al final de la carrera, la vamos a terminar, y la vamos a terminar muy bien, porque la vamos a terminar en los brazos de nuestro Señor, con ese abrazo fundido allí, Él diciéndonos: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La vamos a terminar bien. Número 1, entonces debemos vivir con humildad. ¿Qué nos enseñó el Señor? ¿Qué nos enseñó Jesucristo cuando vino a esta tierra? ¿Qué familia escogió? ¿La más adinerada? ¿La más prestante? ¿La más reconocida de ese tiempo? No. Escogió una pareja que ni siquiera se habían casado aún. Estaban comprometidos en matrimonio. Para hacerlo aún más difícil, para darle la oportunidad incluso a aquellos que empezaron mal su matrimonio, porque tuvieron sus hijos antes de matrimonio. Miren cómo pensaba Jesús, cómo pensaba nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial sabía que aún nosotros los cristianos nos íbamos a equivocar e íbamos a fallar. El sexo es una bendición de Dios, y yo digo, es una maravilla. Qué invento el del Señor hoy. Muy creativo el Señor, muy hermoso. Pero Él dijo, es para dentro del matrimonio. Pero Él sabía que muchos de nosotros podíamos fallar y caeríamos en la tentación de hacerlo antes de tiempo. Por eso dice la palabra también allí en 1 Corintios 13, que dice: el amor todo lo espera, ¿cierto? El amor todo lo espera. Así que esa consabida frasecita de que si me amas, entonces ¿qué? Yo creo que muchos se la saben.
Incluso hasta la dijeron. Esa frasecita es mentira, porque el amor todo lo espera. Amén. Y el Señor escogió a José y a María. José, ¿quién era? ¿Un doctor? ¿El político de moda? ¿El personaje del año? No, José era un desconocido, un sencillo carpintero. María, una mujer hermosa, virtuosa, maravillosa. Ojalá todas las mujeres y todos los hombres tuviésemos la virtud de María. Pero era alguien a quien solamente la conocían en su entorno, sus amigos y su familia. No eran los más prestantes, los más conocidos, los de mejor posición. Leamos la palabra, Filipenses capítulo 2, y sigamos leyendo desde el verso 6 hasta el 8. Mire quién era Jesús, o vamos a recordar quién era Jesús, porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos quién era Él. Dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Él había podido escoger la mejor familia y tenía todo el derecho, todo su derecho. Al contrario, Él se quitó ese honor de ser Dios, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Amén. Alguien me decía un día, es que a mí me ha ido tan mal porque mi papá me maldijo cuando yo estaba joven, porque yo era muy malo, me decía él, y mi papá me maldijo y por eso me ha ido mal. Tengo una noticia para las personas que han pasado también por ello. Muchas personas, sus padres han dicho mal, y de muchos o algunos de ustedes sus padres han dicho mal, los han maldecido. Pero saben que Jesús murió en una cruz y la palabra dice que maldito es el que muere en un madero. Qué bello es nuestro Dios, ¿cierto? Se hizo maldito para quitar la maldición que podía haber sobre cualquiera de nosotros. Gloria a Dios por ello. Él era Dios y murió quizá de la peor forma en que podía morir un ser humano en aquella época. No escogió un palacio, ¿qué escogió? Una pesebrera, un lugar donde dormía el ganado, donde dormían las ovejas, donde dormían los burros, las vacas, qué sé yo.
y él había podido escoger un palacio. Ni mucha gente a su servicio. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venía a la tierra. Fue un sencillo y humilde carpintero. Y un pesebre fue suficiente para su nacimiento. Por eso nosotros también debemos cultivar una vida y un corazón sencillo y humilde, sin enfocarnos tanto en lo que merecemos. Porque a veces pensamos que nosotros merecemos mucho y que merecemos más de lo que tenemos y que merecemos más de lo que somos. Jesús lo merecía todo y renunció a todo. Así que no nos enfoquemos tanto en lo que merecemos, sino en lo que podemos servir. Qué bello es servir. Qué bueno es poder ser útil a alguien. Primeramente a Dios y luego a cualquiera, al prójimo. Con su venida el Señor no buscaba un beneficio personal o egoísta, sino que siempre buscó nuestro beneficio. O sea, lo que Él buscó fue nuestra salvación, nuestra restauración, nuestra sanidad y todo lo bueno para nosotros. Porque Él sabía que nosotros lo necesitábamos. Entonces, si Él es el Rey de Reyes y si Él es el único Dios verdadero y si Él es el Señor de señores y tuvo esa humildad de hacerse un ser humano y en la forma en que llegó, eso nos debe enseñar a nosotros cómo debemos obrar nosotros. Nosotros los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, todos los que tenemos un ministerio visible, sí que tenemos que cuidarnos de esto. Porque si yo me puedo parar aquí en este altar delante de ustedes, es solamente por la gracia y el favor inmerecido de Dios. Y si cada uno de ustedes están ahí sentados y llevan la vida que llevan y han logrado lo que han logrado, es por el favor y la gracia inmerecida de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Simplemente miremos el mundo, cómo se está derrumbando, porque está sin Dios. Simplemente miremos las promesas que nos hacen los políticos cada vez que necesitan de los votos. ¿Es el cambio? ¿Es la solución? Y no hablo solo por el presidente que tenemos ahora, que dice que es el presidente del cambio. No, todos nos han prometido el cambio. Y todos nos han prometido solucionarnos los problemas. Y cada día peor. Cada día peor. ¿Por qué?
porque se ha dejado a Dios de lado. Afortunadamente nosotros, los hijos de Dios, no dependemos de ellos, amén, sino que dependemos de Dios, y en Cristo lo tenemos todo. Aleluya. Y no nos va a faltar nada de lo que necesitemos para terminar bien la carrera. Puede que no logremos todo lo que soñamos, todo lo que anhelamos, y puede que no logremos todo a lo que aspiramos, pero sí estoy seguro que vamos a lograr y a tener todo lo que necesitamos para terminar bien la carrera. ¿Y cómo terminamos bien la carrera? En los brazos de nuestro Señor. Amén. En los brazos de Él. Entonces, para continuar el camino hasta llegar al final bien, debemos vivir con humildad. Amén. Segundo, debemos vivir con sacrificio. Primero, humildad. Segundo, sacrificio. Volvamos a leer Filipenses capítulo 2, el versículo 8. Dice la palabra así: se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Cuando recordamos todo lo que Jesús enfrentó en la cruz, vemos cómo se sacrificó por todos nosotros. Su sufrimiento físico y emocional fue muy intenso, fue muy fuerte, fue muy duro. Nuestra salvación costó su vida. Jesús tuvo que sacrificar todo lo suyo. Sacrificó su lugar, sacrificó su posición, sacrificó su trono, para encarnarse en ese pequeño y frágil bebé que nació en el pesebre hasta su crucifixión y muerte en la cruz. Ese sacrificio le dio la gran victoria que obtuvo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11. Y dice así la palabra: por eso Dios le dio el más alto honor. ¿Por qué? Porque se sacrificó, amén. Sacrificó todo lo suyo. Una versión de la palabra dice que tuvo en poco el ser Dios, el ser igual a Dios. Dice: por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Amén. En nosotros sucede muchas veces que queremos grandes resultados, pero sin sacrificar nada. Y ojo, mis amados, con los atajos para lograr cosas. Esas fórmulas mágicas para hacer dinero instantáneo, ojo con eso. Pirámides, juegos de azar y tantos engaños que andan por el mundo. Que ofrecen volverse ricos de la noche a la mañana. Es mejor lento pero seguro y de la mano de Dios. Es mejor. Porque
es muy fácil caer en la tentación de lograr cosas sin esfuerzo, sin disciplina. El esfuerzo y la disciplina requieren muchos sacrificios. Y eso fue lo que nos enseñó el Señor cuando estuvo en esta tierra. Sacrificio. A veces no queremos sacrificar nada de lo que tenemos y poseemos, y por eso a veces nos quedamos con las manos vacías. ¿Saben que realmente valoramos lo que nos cuesta? Lo regalado no se cuida. Lo que nos cuesta es lo que valoramos. A lo que le dedicamos tiempo es lo que valoramos. A lo que le ponemos esfuerzo y le aplicamos disciplina, eso es lo que valoramos. Si para no engordarnos y subirnos de peso fuera suficiente hacer así, chasquear los dedos y ya estamos delgaditos, seguramente nos la pasaríamos comiendo chicharrón, tocino y yo no sé, todo lo que engorda. Entonces, ¿cómo debemos vivir en primer lugar según el ejemplo de Jesús? Con humildad. En segundo lugar, con sacrificio. Puede que no suene tan bonito para nuestro ego. Menos mal que esto lo decía era un argentino y no un uruguayo. Decía: me siento orgulloso de lo humilde que soy, che. En verdad, vivir con humildad, vivir con sacrificio. Y en tercer lugar, vivir con propósito. Miren, es una fórmula sencilla. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, claro, pero nos garantiza el terminar bien la carrera. El propósito es el objetivo, es la meta o es el fin que pretendemos conseguir, a donde queremos llegar, donde queremos terminar. ¿Y cómo queremos terminar? Ese es el propósito. Leamos en Lucas capítulo 2 versículos 48 y 49. Lucas capítulo 2 versículos 48 y 49. Dice la palabra: sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron, y su mamá le dijo: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Dice la Reina Valera: en los negocios de mi padre debo estar. José y María tenían la costumbre de ir cada año a Jerusalén, al templo, y en esta ocasión iban con Jesús, que tenía 12 años, y cuando estaban de regreso, en la caravana de regreso, ya después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, se angustiaron, se regresaron
Y cuando llegaron a Jerusalén, alguien les diría: yo vi un niño allá en el templo y está que habla y habla y no lo calla nadie. Y se fueron a buscarlo al templo, y ahí es cuando sucede lo que acabamos de leer. Y los papás angustiados le dicen: te hemos estado buscando, ¿por qué nos haces esto? Y él les contesta: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Él tenía claro su propósito y él sabía a qué había venido a este mundo. Él sabía lo que tenía que hacer, lo que debía hacer. Él sabía quién era. Aún a esa tierna edad de 12 años ya tenía su propósito claro y determinado. Jesús sabía que no era fácil lo que viviría y entendía muy bien el motivo de su estadía en la tierra, porque siempre tuvo claro su propósito, y nosotros debemos tener siempre muy claro nuestro propósito. En nuestro momento o en nuestro vivir tenemos momentos maravillosos, buenos, pero no debemos olvidar que también sucederán cosas que nos dejarán marcas y heridas. Recuerde esto, iglesia, yo no quiero ser portador de malas noticias, pero debo decirles y debo decirme a mí mismo que aunque estoy en Cristo y pertenezco a Él y soy un hijo de Dios, voy a vivir dificultades y voy a tener aflicciones. Por tanto, cada uno de ustedes en el resto de sus vidas van a tener nuevas y otras aflicciones. Y debemos ser conscientes de ello para que no nos tomen por sorpresa cuando lleguen, porque es que a veces vivimos en una nube pensando que porque somos cristianos entonces no nos puede suceder nada malo. Y cuando llega algo malo, muchos renuncian, se quejan, reniegan y hasta se enojan con Dios, y a veces por el resto de sus vidas. No podemos olvidar que también nos sucederán cosas que nos dejarán marcas y heridas, pero que tenemos alguien que restaurará todas las cosas. De eso sí podemos estar seguros. No podemos perder de vista el motivo por el cual estamos vivos. Pensamos que se trata todo de nosotros, y nos suele suceder que olvidamos que en realidad el motivo de nuestra existencia es Dios, su voluntad y sus propósitos. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y si vivimos en su voluntad, iglesia, todas las cosas van a concluir en nosotros para nuestro bien. Y debemos tener claro eso. Ese es nuestro propósito. Nosotros no estamos aquí para hacer feliz a nadie. Nosotros estamos aquí es para temer, obedecer la voluntad de Dios. Y si hacemos eso en el camino, vamos dejando felices a muchos. Es por eso que muchas veces pasa que aun cuando tenemos vidas prósperas y victoriosas, seguimos sintiéndonos vacíos, con todo, pero sin nada. En cambio, el que tiene a Dios y sigue su voluntad, puede que no tenga nada, pero siente que lo tiene todo.
todo, gloria a Dios. Y nosotros, nos pueden faltar muchas cosas, pero lo tenemos todo. ¿Cómo continuar el camino hasta llegar al final? Bien, primero, con humildad, amén. Segundo, con sacrificio. Y tercero, con propósito. Que ojalá no nos quedemos solo con lo recibido hoy. Profundicemos en estas cosas. Estudiemos la palabra. Estudiemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos su presencia. Y así vamos a tener más de Él, más de su humildad, más de su sacrificio, y se va a aclarar también nuestro propósito. Esto es algo que caracterizaba a Jesús y es algo que nosotros como sus discípulos debemos aprender para así pensar y actuar, para así vivir y continuar el camino hasta llegar al final, pero bien. Quiero terminar con una palabra que es hermosa, es maravillosa, en 2 Corintios capítulo 4. Y quiero leer los versículos 7 al 10, porque cuando nosotros le abrimos la puerta del corazón a Dios y Cristo ha venido a nosotros y ha puesto su Espíritu Santo a habitar en nuestra vida, a habitar en nosotros como su casa, como su templo, eso quiere decir que el Señor en la persona del Espíritu Santo nos ha tomado a nosotros como su vivienda, amén, como su casa, pero también el lugar desde donde ministra, porque dice que somos su templo, amén. Entonces, y esto es una maravilla. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y a nosotros viva en nosotros? ¿Cómo es eso posible? ¿Quiénes somos nosotros? Es que, wow, es que somos seguramente lo máximo. Porque para que el Señor se digne venir a habitar en nosotros, no, mis hermanos, mire lo que dice la palabra, versículos 7 al 10. Tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, la vida de Cristo. Tenemos este tesoro en vasijas ¿de qué? De barro. Eso somos nosotros, vasijas de barro. Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Gloria al Señor. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo, se vea en nosotros. Amén. Por eso es importante para aquel que no haya abierto la puerta de su corazón, la abra en este momento. Y no importa cuántas veces hayamos repetido esta oración, vamos a repetirla una vez más. Y si alguien la hace por primera vez, sinceramente tenga la seguridad que es el comienzo de una nueva gran vida. No importa si comenzaste mal tu vida, si Él entra hoy a tu vida, la vas a terminar bien. La vas a terminar bien. Así que incline su rostro, ponga su mano en el corazón como señal de que le abres esa puerta a Él.
y le dices con tus propias palabras, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y hagas de mí esa persona que siempre has querido que yo sea. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Perdono a todo aquel que me ha ofendido. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado nunca jamás. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúa bendiciendo